La historia del Papa Juan XII es una de las más escandalosas de todo el papado. Su nombre original era Octaviano, miembro de la influyente familia tusculana, una de las casas nobles más poderosas de Roma en el siglo X. Su ascenso al trono papal fue una clara maniobra de poder. Fue elegido papa en el año 955, con tan solo 18 años de edad. Desde el principio, su pontificado estuvo marcado por la controversia. Los cronistas de la época, especialmente Liutprando de Cremona, lo describen como un joven inmaduro, entregado al placer y ajeno a las responsabilidades espirituales que su cargo exigía. Su vida dentro del palacio de Letrán, según las crónicas, se parecía más a la de un noble libertino que a la de un líder religioso. Organizó banquetes desenfrenados. Mantuvo relaciones con múltiples amantes, incluidas viudas y esposas de nobles romanos. Además, se le acusaba de vender cargos eclesiásticos. A nivel político, Juan XII buscó aliarse con el emperador Otón I, a quien coronó como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, pronto se enemistó con él e intentó traicionarlo. Esto provocó que Otón regresara a Roma en 963, convocara un sínodo y depusiera a Juan XII, reemplazándolo por León VIII. Pero la historia no terminó ahí. Juan XII volvió a ocupar el trono papal al año siguiente, tras un levantamiento de sus partidarios. Su regreso fue breve. Murió repentinamente en 964. La figura de Juan XII ha quedado como un símbolo de la profunda corrupción que afectó al papado en ciertos momentos de la Edad Media. La historia del Papa Esteban VI es una de las más macabras y surrealistas del papado medieval, protagonizando un episodio que ha pasado a la historia como uno de los momentos más grotescos de la Iglesia, el llamado Concilio Cadavérico. Esteban VI accedió al trono pontificio en el año 896, en una época profundamente inestable de la historia romana, donde el papado estaba fuertemente influenciado por las luchas entre familias nobles y facciones políticas. Su antecesor, el Papa Formoso, había sido una figura controvertida durante su mandato, y su memoria estaba profundamente dividida entre sus aliados y sus enemigos. En un acto sin precedentes, Esteban VI exhumó el cadáver de Formoso, muerto y enterrado 9 meses antes, para juzgarlo en un tribunal eclesiástico. El cuerpo fue desenterrado, vestido con las vestiduras papales, colocado en un trono y sometido a un juicio formal en la Basílica de San Juan de Letrán. Un diácono fue designado para responder en nombre del difunto. Los cargos: haber accedido al pontificado ilegalmente, haber ejercido funciones episcopales antes de tiempo y haber violado normas canónicas. Por supuesto, el cadáver no pudo defenderse. Esteban VI lo declaró culpable, anuló sus decisiones papales, le cortó los 3 dedos de la mano derecha, los usados para dar bendiciones, y ordenó que su cuerpo fuera arrojado al río Tíber. Este juicio horrorizó incluso a la Roma del siglo IX. La población, indignada por la profanación y el espectáculo grotesco, se volvió contra Esteban VI. Poco tiempo después, fue arrestado, encarcelado y estrangulado en prisión en el año 897. El concilio cadavérico ha sido interpretado como una manifestación extrema de la politización del papado, donde los conflictos entre facciones llegaban a niveles impensables. Aunque más tarde algunos de los actos de Esteban VI serían revocados y el cuerpo de Formoso enterrado con dignidad, el impacto simbólico de este juicio a un cadáver permanece como uno de los capítulos más insólitos y perturbadores de la historia del cristianismo. Rodrigo Borgia, más conocido como el Papa Alejandro VI, es quizás el papa más célebre y notorio de todos los tiempos cuando se habla de corrupción, nepotismo y escándalo en el Vaticano. Nacido en España, en 1431, llegó a Roma gracias al impulso de su tío, el Papa Calixto III. Fue un personaje brillante, astuto y ambicioso, que supo navegar la turbulenta política de la curia romana. En 1492, Rodrigo Borgia
Fue elegido papa tras un cónclave marcado por acusaciones de compra de votos y promesas políticas. Ya como Alejandro VI, no tardó en usar su posición para fortalecer a su familia. Nombró cardenales a sus parientes, entregó títulos y territorios, y colocó a sus hijos en posiciones de poder político y militar. Alejandro VI tuvo varios hijos reconocidos, algo escandaloso para un papa, pues la castidad era requisito formal. Se sabe que tuvo al menos 4 hijos con su amante Vanosa Catanei. Su hijo César fue primero cardenal y luego comandante militar, encargado de conquistar territorios en Italia central para construir un estado bajo control de los Borgia. Durante su pontificado, el Vaticano fue escenario de fastuosas fiestas, banquetes y excesos. Políticamente, Alejandro VI fue un hábil diplomático. Supo maniobrar entre las potencias europeas de su tiempo, Francia, España y el naciente poder de los estados italianos. Intervino en conflictos, formó y rompió alianzas, y trató de consolidar un legado territorial para su familia. Murió en 1503, en circunstancias poco claras. Su muerte desató caos en Roma y el saqueo del Vaticano por parte de enemigos de los Borgia. Su tumba fue discretamente colocada en la iglesia de Santa María, en Montserrat de los Españoles. El legado de Alejandro VI ha sido objeto de múltiples debates. Algunos lo ven como un estadista que simplemente jugó según las reglas de su tiempo. Para otros, representa la decadencia moral de la Iglesia en el Renacimiento. Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, fue uno de los papas más emblemáticos del Renacimiento. Hijo de Lorenzo el Magnífico y miembro de la poderosa familia Medici de Florencia, fue criado en un ambiente de refinamiento artístico, humanismo y política de alto nivel. Fue nombrado cardenal a los 13 años y accedió al papado en 1513, tras la muerte de Julio II. León X encarnó como pocos el espíritu del Renacimiento. Amaba el arte, la literatura y la música. Su corte estaba llena de artistas, poetas y filósofos, y durante su pontificado se consolidó Roma como capital cultural de Europa. Fue mecenas de Rafael, Bramante y otros artistas que dejaron una huella indeleble en la arquitectura y pintura del Vaticano. Sin embargo, su amor por el esplendor artístico y la vida lujosa tenía un precio. Para financiar las obras, los banquetes y el funcionamiento de la curia, recurrió a mecanismos de recaudación poco convencionales, el más famoso de los cuales fue la venta de indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de dinero. Esta práctica fue vista por muchos como una corrupción de la doctrina cristiana. También fue criticado por su vida de excesos. Su famosa frase, atribuida en diversas fuentes, «Dios nos ha dado el papado. Disfrutémoslo», resume cómo muchos lo percibían, más como un príncipe hedonista que como un guía espiritual. Murió en 1521, probablemente de neumonía, aunque algunas teorías hablan de envenenamiento. Dejó a la Iglesia endeudada y en crisis, envuelta en controversias teológicas que marcarían los siglos venideros. Benedetto Caetani, conocido como Bonifacio VIII, fue una figura ambiciosa, polémica y profundamente envuelta en conflictos con el poder secular. Su papado representa uno de los momentos más tensos en la lucha entre el papado y las monarquías europeas, especialmente con el rey Felipe IV de Francia. Su elección ya fue polémica. Su antecesor, el Papa Celestino V, un humilde ermitaño, abdicó tras solo 5 meses. Bonifacio fue acusado de manipular esa renuncia. Luego, encarceló a Celestino, quien murió en condiciones misteriosas. Bonifacio defendía una visión extremadamente autoritaria del papado. Para él, el papa debía tener supremacía espiritual y temporal, incluso sobre reyes. Esto lo llevó a un choque directo con Felipe IV, quien quería grabar al clero francés. Bonifacio se opuso. Felipe respondió con propaganda, acusándolo de herejía, sodomía y corrupción. En 1303, envió a su consejero Guillermo de Nogaret con tropas a Anagni, Italia, para arrestar al Papa, en un evento conocido como la Afrenta de Anagni. Bonifacio recibió un castigo
y aunque fue liberado poco después, nunca se recuperó del trauma. Murió al mes siguiente, en octubre de 1303, posiblemente por fiebre o colapso emocional. Su figura quedó inmortalizada por Dante Alighieri en la Divina Comedia, donde lo colocó en el infierno por corrupción. Dante lo despreciaba por su papel en la política florentina. Eugenio Pacelli, conocido como Pío XII, fue en 1939, apenas 6 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Su pontificado, que se extendió hasta 1958, estuvo profundamente marcado por ese conflicto y por el surgimiento de la Guerra Fría. Su figura es una de las más controvertidas del siglo XX, especialmente por su actitud frente al Holocausto. Antes de ser papa, Pacelli fue nuncio en Alemania durante el ascenso del nazismo y secretario de Estado del Vaticano bajo Pío XI, lo que lo convirtió en un hábil diplomático y estratega con profundo conocimiento de la política europea. Durante la guerra, adoptó una postura de neutralidad formal. No condenó directamente al régimen nazi, ni mencionó a los judíos en sus primeros mensajes públicos, aunque aludió a las pobres personas perseguidas por razones de raza o nacionalidad. Esta ambigüedad ha sido objeto de intensos debates históricos. Sus críticos lo acusan de guardar silencio ante el Holocausto, argumentando que debió haber condenado con más fuerza los crímenes nazis. En cambio, sus defensores sostienen que su cautela fue una forma de proteger vidas, evitando represalias más severas contra católicos y judíos. De hecho, bajo su pontificado, monasterios y edificios del Vaticano sirvieron como refugio clandestino para miles de judíos, especialmente durante la ocupación alemana de Roma. 1943 a 1944. Diplomáticos vaticanos también intercedieron para detener deportaciones. Murió en 1958. Su proceso de beatificación ha sido polémico y aún no ha sido canonizado. El Vaticano abrió recientemente sus archivos de ese periodo, lo que permitirá a los historiadores reconstruir con mayor precisión su actuación. El papado de Sergio III marca una de las etapas más oscuras en la historia de la Iglesia. Su ascenso al trono de San Pedro dio inicio a un período conocido por los historiadores como el siglo de hierro del papado, entre el año 904 a 964, caracterizado por la influencia de familias nobles romanas, corrupción, violencia y una profunda crisis moral. Sergio III ya había intentado convertirse en papa en 897, poco después del Concilio Cadavérico, pero fue depuesto. En 904, con apoyo militar del duque Alberico I de Spoleto, tomó Roma por la fuerza. Derrocó al Papa Cristóbal, quien fue encarcelado. Así comenzó su controvertido pontificado. Sergio no solo se consolidó mediante la violencia, sino que estableció una alianza con la poderosa matriarca romana Teodora, de la familia Teofilacto. Su hija, Marosia, se convirtió, según varias fuentes, en amante de Sergio III y madre de su hijo ilegítimo Juan XI, quien más tarde sería nombrado papa, favorecido por las intrigas de su madre. De esta forma, el papado fue transformado en un instrumento dinástico y político, controlado por familias aristocráticas que manipulaban la elección de pontífices según sus intereses personales. Su pontificado estuvo marcado por el control secular de la Iglesia, la ausencia de reformas y el uso del poder espiritual como herramienta política. Murió en 911, dejando tras de sí un legado de decadencia, abuso e inestabilidad institucional. El papado de Urbano VI marcó el inicio de una de las crisis más profundas de la Iglesia medieval, el Cisma de Occidente, un periodo de casi 40 años, 1378 a 1417, en el que 2 o incluso 3 papas rivales se disputaron simultáneamente la autoridad de la cristiandad. Nacido como Bartolomeo Prignano, Urbano era arzobispo de Bari y no pertenecía al colegio de cardenales cuando fue elegido en 1378. La elección se dio bajo la presión del pueblo romano, que exigía un papa italiano tras décadas de pontífices franceses en Aviñón. Los cardenales,
Eligieron a Prignano, esperando que fuera manejable. Se equivocaron. Urbano resultó tener un carácter explosivo, severo y desconfiado. Pronto empezó a acusar a los cardenales de corrupción y a exigir reformas drásticas. 5 meses después de su elección, 13 cardenales, en su mayoría franceses, declararon inválido su papado y eligieron a un nuevo pontífice, Clemente VII, quien se instaló en Aviñón. Así nació el cisma de Occidente. 2 papas se excomulgaban mutuamente y dividían Europa. Francia, Escocia, Castilla y Aragón apoyaban al Papa de Aviñón. Inglaterra, el Sacro Imperio y otros estados respaldaban a Urbano en Roma. Urbano no solo luchó contra su rival, sino que torturó y ejecutó a 5 cardenales que conspiraban contra él, un hecho sin precedentes en la curia. Murió en 1389, dejando una iglesia dividida. Su sucesor heredó una situación caótica que no se resolvería hasta el Concilio de Constanza, 1417. Urbano VI queda en la historia como un papa que quiso reformar, pero lo hizo con un estilo autoritario y destructivo, provocando una de las fracturas más graves del cristianismo. Benedicto IX es una figura única en la historia de la Iglesia Católica, no solo por la magnitud de los escándalos que lo rodearon, sino por el hecho extraordinario de que ocupó el trono papal en 3 ocasiones diferentes, y, más aún, por haber vendido el papado voluntariamente, un acto inédito que escandalizó incluso a sus contemporáneos más cínicos. Nacido como Teofilacto, de Tusculum, alrededor del año 1012, era miembro de una de las familias nobles más poderosas de Roma. Gracias a la influencia de su clan, fue elegido papa en 1032 con apenas 20 años. Esta elección marcó el inicio de uno de los periodos más inmorales en la historia del pontificado. Durante su primer mandato, Benedicto IX fue acusado por diversos cronistas de llevar una vida depravada. Su comportamiento era tan escandaloso que generó rebeliones dentro de Roma. En 1044, fue expulsado de la ciudad por una revuelta popular, y en su lugar se eligió a Silvestre III. Sin embargo, Benedicto logró recuperar el trono en 1045, solo para realizar un acto aún más inaudito. Vendió el papado. El escándalo fue tan grande que el emperador Enrique III intervino y, en 1046, convocó el Concilio de Sutri, en el que fueron depuestos todos los papas rivales. Silvestre III, Gregorio VI, quien había comprado el cargo de buena fe, y el propio Benedicto IX, aunque este último regresó una tercera vez al papado en 1047, antes de ser finalmente expulsado en 1048. Después de su deposición final, Benedicto IX vivió en el exilio. No se sabe con certeza cuándo ni cómo murió, pero su figura quedó grabada como la máxima expresión del caos, la corrupción y la decadencia moral del papado medieval. El Papa Julio II, nacido como Giuliano della Rovere, es uno de los pontífices más fascinantes, contradictorios y escandalosos del Renacimiento. Su papado fue una mezcla explosiva de genialidad política, mecenazgo artístico sin precedentes y pasión por la guerra, algo que desafía por completo la imagen tradicional del Papa como pastor espiritual. Elegido en 1503, Julio II no tardó en mostrarse como un líder más cercano a un caudillo militar que a un sumo pontífice. Vestía armadura, montaba a caballo y dirigía ejércitos en persona. Su ambición principal: reconstruir y ampliar el poder territorial de los estados pontificios, lo que lo llevó a enfrentarse con potencias como Francia, Venecia e incluso el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el impulsor de varias guerras conocidas como las Guerras Italianas, donde la figura del Papa se mezcló con la del comandante de batalla. A sus enemigos les horrorizaba la idea de un Papa con espada, y lo apodaron el Papa Terrible. Incluso Maquiavelo lo tomó como modelo del príncipe osado que actúa con audacia para alcanzar sus fines. Pero su legado no se limita a la guerra. Julio II fue también uno de los mayores mecenas del arte renacentista. Bajo su patrocinio, se iniciaron las obras de la nueva Basílica de San Pedro. Encargó a Miguel Ángel la pintura del techo de la Capilla Sixtina.
protegió y financió a Rafael, Bramante y otros gigantes del Renacimiento. Julio II también fue una figura dura con la corrupción y convocó el Concilio de Letrán V, aunque con resultados limitados. En el plano personal, sin embargo, también se le acusó de nepotismo, uso abusivo del poder e incluso de mantener relaciones amorosas con hombres, aunque estos rumores eran comunes en la propaganda de la época.